Buenas noches, hermanos. Dios bendiga sus vidas. Agradecido con el Señor por tenerme en este lugar, partiendo lo que es su bendita palabra. Le doy la gloria y la honra. Vamos a leer un versículo. Vamos a leer un versículo en Génesis 35:1 que dice: después de eso, Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y mora ahí, y haz ahí un altar al Dios verdadero, que se te apareció cuando estabas huyendo de Esaú, tu hermano. Vamos a poner esta palabra en las manos del Señor. Espero pues que sea de bendición esta palabra. Amadísimo Dios, bendito Padre Celestial, aquí estoy delante de ti, Señor, dándote las gracias por el privilegio, por la bondad, por el amor, por la misericordia que me das de poder estar aquí, Señor, compartiendo de tu bendita palabra, Dios. Te pido, Padre, que tú extiendas tu mano poderosa, Señor, sobre mi vida, Dios, sobre mi boca, para que salgan palabras tuyas y no mías, Señor. Que esta palabra pueda ser de edificación, Padre. Que sea como espada de doble filo, que penetre lo más profundo de los corazones, Señor. Y que pueda llegar una semilla ahí, Señor, y que pueda dar fruto a su tiempo, Dios. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor. Te alabo, te exalto y te bendigo, porque solo tú eres santo, porque solo tú eres rey, porque solo tú eres poderoso, Padre. A ti merece gloria y toda honra. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, yo quiero pues que saque su Biblia. Ahí si tiene su celular, pues entonces agarre su celular y que me acompañe pues a poder leer la palabra del Señor. Todo lo que hacemos lo hacemos a la luz de la palabra de Dios, porque en este ministerio somos prosperados por la palabra. Y el tema que yo les traigo se llama: vuelve a refugiarte en Dios. Un tema que el Señor puso en mi corazón desde, creo que tengo un mes más o menos de estar pidiéndole al Señor sabiduría, entendimiento, que me ayude pues para poder desarrollar algo a la cual pues pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, y espero de verdad pues que sea de bendición. Y dice la palabra, en el primer punto que traigo es Asaf, y dice abajo agotamiento. Primera de Crónicas 15, 16 y 17. Porque ¿quién es Asaf? Ahí dice: David ahora dijo a los jefes de los levitas que apostaran a sus hermanos los cantores con los instrumentos de canto, instrumentos de cuerda y arpas y címbalos, para que tocaran fuertemente para hacer que se elevara un son de regocijo. Por consiguiente, los levitas apostaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, sus hermanos Etán, hijo de Quesuyá. Entonces, hermanos, podemos ver aquí que Asaf era el encargado de la alabanza del pueblo de Israel. Recordemos que cuando David es rey de Israel, viene y trae nuevamente el arca a Jerusalén. Entonces en ese momento pues tiene que haber un avivamiento, y ese avivamiento, quien es el encargado de eso, es Asaf. Ahora, yo quiero traer a memoria, hermano, lo que pasó un año atrás. Recuerdo, hermano, de que aquí en este ministerio estábamos en servicio. Yo sirvo en el equipo C, y recuerdo que teníamos esa semana de servicio desde el 7 al 13 de marzo y estábamos tranquilos, estábamos normales. Y cuando menos acordamos, terminamos la semana y cerraron todo. Cerraron las iglesias, cerraron los restaurantes, cerraron los aeropuertos, cerraron los trabajos, cerró todo. Cerraron las universidades, colegios, cerró todo. Y en cada uno pues hubo una incertidumbre. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a suceder? ¿Qué venía ahora? Y yo creo, hermano, de que el Señor permitió esto de la pandemia por dos motivos. Uno de ellos es porque muchas personas no tenían la posibilidad, hermano, de vivir de tener el tiempo con sus hijos, de tener el tiempo con su esposa, de tener el tiempo con su esposo. Y pasaban todo el tiempo en su trabajo. Entonces Dios dijo: no, voy a dejar de que estén en sus casas para que puedan tener un tiempo unos a otros. Y el punto número 2 para mí
Es que el Señor estaba esperando que tuvieran más comunión con Él, que es el más importante. Si no podían, hermanos, leer la Biblia, ya no podían orar, ya no podían hacer nada, este era el tiempo para que se metieran con Dios, para que se volvieran a consagrar, para que dejaran que el Señor hiciera la obra. ¿Y qué pasó cuando iba transcurriendo el tiempo? Empezó a faltar trabajo, a muchos los despidieron, empezó a faltar alimento, empezó a faltar dinero, empezó a faltar fe, empezó a faltar un montón de cosas. Y me imagino a algunos renegando: ¿cómo es posible, Señor, que yo siendo tu hijo? ¿Cómo es posible que yo te adoro en la iglesia, yo te sirvo en la iglesia, me esté pasando esto? ¿Cómo es posible que aquellos a los cuales hablan mal de ti, aquellos que más bien se burlan de nosotros, les está yendo mejor que a mí? ¿Cómo es posible, Señor? Y empieza aquella persona a llenarse de orgullo, de amargura, y empieza a reclamarle a Dios. Y de ahí vienen y le dicen: hermano, van a abrir las iglesias, pero es que yo ya no quiero saber de hermanos, yo ya no quiero saber de pastores, yo ya no quiero saber de iglesias, yo ya no quiero saber nada. Ya su corazón se llenó de amargura, ya su corazón y su mente estaba amargado, ya no quería nada con Dios, ya no quería saber nada de iglesia, ya no quería saber nada de hermanos, y se frustró y se decepcionó. Pues le quiero decir, hermano, de que en la Biblia salen algunos hombres que llegaron a ese estado sin necesidad de pandemia. Y uno de ellos, Asaf. Asaf, hermano, como les dije anteriormente, era el encargado de la alabanza. Era el encargado que la presencia de Dios bajara. Era el encargado, hermano, de que el gozo se manifestara en cada hermano. Era el encargado que decía: diga gloria a Dios. Era el encargado de decirle a los hermanos: ¿quién vive? Era el encargado de sentirse más que vencedor, pero después se sintió más que un perdedor. Y yo quiero que me acompañe, como le decía, en su Biblia para que miremos el desarrollo de este punto. Mira el Salmo 73:3 que dice: sentí envidia al ver que los perversos tenían éxito y los arrogantes se enriquecían. No tienen que sufrir para sobrevivir como les toca a los demás. El verso 12 dice: son perversos y sin embargo fácilmente se hacen más ricos cada vez. Y en el 13, así que, ¿qué motivo tengo para ser bueno? ¿Por qué debo tener un corazón puro? Hermano, mira el estado de este varón, el encargado de la alabanza, el encargado, hermano, de transmitir la gloria de Dios, el encargado de transmitir gozo. Está frustrado, su corazón se había amargado. Había quitado la mirada del Dios vivo, había quitado la mirada del Dios que lo había bendecido, el Dios que lo había protegido, el Dios que le había ayudado durante mucho tiempo. Y empezó a ver que faltaba. ¿Sabe, hermano, que muchas veces nosotros sufrimos más por lo que por lo que no tenemos, por lo que tenemos? Y este varón, así le pasó, empezó a sufrir por lo que no tenía. Señor, me imagino a este varón diciendo: Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo, tu hijo, esté pasando esta situación? ¿Cómo es posible que me quede sin empleo? ¿Cómo es posible que no tenga para comer? ¿Cómo es posible que no tenga para poder movilizarme, para poder buscar un empleo? Y aquella frustración llega a Asaf. Y a muchos les llegó esa frustración. Y muchos dijeron: no vuelvo a la iglesia. Pero ¿sabe qué, hermano? Deja que Dios vuelva a tomar el control de tu vida. Dios ahí está, te quiere bendecir nuevamente, te quiere ayudar nuevamente. Solo deja que el Señor tome el control de tu vida. Mira a este Asaf: ¿qué motivo tengo para ser bueno? ¿Qué debo tener? ¿Por qué debo tener un corazón puro? Como quien dice: Señor, ¿y yo para qué fui salvo? Señor, ¿y yo para qué te he servido? Señor, ¿y yo para qué he estado todo este tiempo alabándote, adorándote, evangelizando a otras personas? ¿De qué me sirve tener mi corazón puro si tú no me estás bendiciendo? Si tú no me estás escuchando mis oraciones, si tú no estás viendo la necesidad que tengo, si tú lo único que estás haciendo es ayudando a los perversos.
Y siguió Asaf en el y dice el 73:14, es que sufro todo el tiempo y cada día soy castigado. ¿Cómo se sentía este varón? Se sentía mal, se sentía amargado, sentía que todo era castigo, sentía que el Señor lo tenía presionado. No miraba la luz. Cada vez que hacía algo, sentía que todo se volvía más oscuro. Cada vez, hermano, que él buscaba tratar de salir adelante, él sentía que más bien era un castigo. Pero Dios tenía algo mejor para su vida. Lo podemos ver. 73:21 dice, entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Reconoció su estado. Estuvo amargado. Estuvo frustrado. Estuvo decepcionado. Reconoció que su corazón se había alejado de Dios. Reconoció de que él ya no estaba parado en las promesas de Dios. Se debilitó. Su fe le falló. Este hombre, hermano, que venía y hablaba, le hablaba a los otros de que Dios es bueno, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a exaltar, que Dios está contigo todos los días de su vida. Esa persona que una vez motivó, esta vez necesitaba ser motivado. Pero llegó un momento en esa desesperación, llegó un momento en esa falta de fe, llegó un momento en esa falta de no ver la luz, que dijo, Salmo 73:16, me esforcé por entender lo que sucedía, pero fue muy difícil para mí. Solo cuando fui a tu templo pude entender. Puedo ver, hermano, que Asaf se volvió a refugiar en Dios. Puedo ver que Asaf tuvo que venir ante el Señor para poder salir de esa situación en la que estaba. Para poder salir de esa amargura, para poder salir de esa desilusión, para poder salir de esa tristeza. Puedo ver a Asaf que tuvo que volver a sentir fortaleza de Dios en su vida, el cuidado de Dios. El Señor, hermano, no lo criticó y le dijo, ¿va que te dije? ¿Va que te dije que no iban a salir las cosas como te había advertido? No, el Señor simple y sencillamente lo esperó, lo abrazó y lo bendijo nuevamente. Él volvió a refugiarse en Dios. Y ese es el tema que yo traigo. Y así como Asaf, tenemos que volvernos a refugiar en Dios. Punto número 2. Elías. Y le puse yo depresión. Dice Santiago 5:17. Elías fue un ser humano como cualquiera de nosotros y pidió que no lloviera y no llovió por 3 años y medio. Imagínense este varón de Dios, la fe que tenía, el respaldo que tenía del Señor. Que él dijo que no iba a llover por 3 años y medio y no llovió. De ahí dijo que iba a llover y oró para que lloviera y llovió. De ahí vino y hizo caer fuego del cielo y mató a aquellos 400 profetas de Baal. Él era una persona usada por Dios. Era una persona a la cual el Señor se manifestaba día a día en él. Mas sin embargo, hermano, vino una persona, Jezabel, y le dijo, así que Jezabel mandó un mensajero a Elías diciendo, te aseguro que mañana a esta hora te mataré, tal como mataste a esos profetas. Si no tengo éxito, que me castiguen los dioses. Ay, Dios mío. Este varón, un varón de Dios, un varón que hacía llover, un varón que hacía caer fuego, un varón que hacía milagros, se llenó de temor con esta advertencia que le hizo Jezabel. ¿Y qué pasó, hermano? Volviendo a lo que es la pandemia. ¿Qué pasó cuando venimos y todos los gobiernos dijeron se va a cerrar todo? Todo el mundo se tiene que ir a encerrar a sus casas y no salga porque se van a infectar. La mayoría, hablando de cristianos, se llenó de temor.
La mayoría no salía de sus casas. La mayoría se le olvidaron las promesas de Dios. A donde el Señor dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. A donde el Señor dice: no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Se le olvidó a Elías. Y se les olvidaron a muchos en la pandemia. Y mire qué paradójico. Porque cuando nos encerraron, solo había un contagiado. Y la gente temblaba y tenía temor. Y no quería salir, pero no quería salir ni a la puerta de la casa, paralizados. Y ahora, cuando hay más contagiados, ahí andan en la calle. Yo no les estoy diciendo, hermanos, que seamos irresponsables, de que no usemos mascarilla, que no nos lavemos, que no tengamos distancia. No. Yo les estoy diciendo que no nos llenemos de temor, sino que nos llenemos de las promesas de Dios. Llenémonos de la palabra de Dios, llenémonos del amor de Dios, llenémonos de la fe, llenémonos de lo que tiene el Señor para nosotros y no seamos como Elías. ¿Por qué? Porque mire lo que hizo Jezabel. ¿Y qué pasó con Elías? Dice que él tuvo miedo, se levantó y se fue para poner su vida a salvo. Llegó a Bersabá de Judá y dejó ahí a su criado. Anduvo por el desierto una jornada de camino hasta llegar y sentarse bajo una retama. Imploró la muerte y dijo: ya es demasiado, Yahvé, toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Tuvo miedo. El ungido de Dios tuvo miedo. El Hijo de Dios tuvo miedo. En el que Dios se manifestaba tuvo miedo. Y se fue huyendo solo porque una mujer le dijo que lo iba a matar. Y tuvimos miedo en la pandemia solo porque dijeron de que ese virus era tan mortal que nos iba a matar a todos y que nadie iba a quedar vivo. Y empezamos, hermano, a olvidarnos de las promesas de Dios. Y este varón dice que corrió por su vida, temeroso. Y sobre todo, hermano, le dijo al Señor: ya es demasiado, Yahvé, toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Imagínense, hermano, fíjense que muchas veces las personas dicen que ¿por qué el Señor no escucha todas las oraciones? ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera escuchado esa oración de Elías? Pero el Señor no es así. El Señor sabe cuáles oraciones va a escuchar, cuáles oraciones son las que nos convienen y cuáles son las que no nos convienen. Él sabía que era su siervo y tenía que pasar por un proceso. Y el temor lo llevó a correr. Elías, hermano, Elías, imagínense. Y hasta imploró la muerte. Este hombre cayó en una depresión. ¿Por qué? Porque los que caen en depresión son los que caen con el deseo de morirse. Gracias a Dios que no estaba el Nuevo Testamento y no vino y dijo: voy a abrir la Biblia para ver qué me sale. Porque imagínese usted en depresión y abre la Biblia a ver qué le sale y lo primero que le sale es: y Judas se ahorcó. Y en esa depresión lo primero es que se va a ahorcar. Pero Dios tenía cuidado de él. Pero Dios estaba esperando de que él cambiara su manera de pensar. Primera de Reyes 19:9 dice: y ahí se introdujo en la cueva y pasó en ella la noche. Le llegó la palabra de Yahvé diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Hermano, yo te pregunto a ti: ¿qué haces ahí metido en esa cueva? ¿Qué haces ahí metido en desesperanza? ¿Qué haces ahí metido sin ningún deseo de alabar a Dios, sin ningún deseo de buscar de Dios, sin ningún deseo de volver a la iglesia? ¿Qué haces ahí? Y no te lo digo yo, te lo dice Dios, te lo dice la palabra. Si quieres puedes ponerle tu nombre. Ahí dice: ¿qué haces aquí, Elías? Pero tú puedes poner tu nombre. Porque el Señor te quiere sacar de esa situación, porque el Señor te quiere restaurar, porque el Señor te quiere dar bendición, porque el Señor quiere hacer las cosas de una manera diferente en tu vida. No tengas miedo, no tengas temor. Porque dice la palabra que Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Levántate, sal de esa cueva. No dejes que el enemigo te engañe. No dejes que el enemigo venga y te aparte de las cosas buenas que tiene el Señor para tu vida. Y Primera de Reyes 9, 12, 13 dice, después del terremoto, fuego, pero en el fuego no estaba Yahweh. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías enfundó su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Le llegó una voz que le dijo nuevamente, ¿qué haces aquí, Elías? Pero lo importante, hermano, es que él miró terremotos, él miró fuego, él miró cómo las piedras salían volando, pero el Señor no estaba ahí. Muchas veces nosotros queremos ver grandes manifestaciones del Señor. Muchas veces nosotros queremos ver cómo el Señor viene y hace grandes milagros para que otras personas puedan creer, para que otras personas puedan venir a los pies de Él. Pero no, el Señor lo que quiere es el susurro de su gracia en tu corazón, en tu mente, en tu vida, para que puedas ser tú nuevamente el que eras antes, para que nuevamente el fuego se te avive en tu corazón, para que nuevamente vuelvas a predicar. Nuevamente vuelvas ante las personas a poder decir de que Dios es grande, que Dios es poderoso, que no hay nadie como Él, que Dios tiene grandes cosas para la vida de cada uno de ellos. Que vuelvas a ser el Elías de antes, que vuelvas a ser aquel que hacía bajar fuego del cielo, aquel hermano que con una palabra de fe que decía, las cosas sucedían. Elías se volvió a refugiar en Dios y fue sacado de esa depresión. Dios te quiere sacar de esa depresión. Sal de esa cueva. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces con ese estado de ánimo? Hay esperanza. Dios te quiere volver a bendecir. He aquí las cosas viejas pasaron y Dios las hace nuevas. Como punto número 3, el hijo menor. Y abajo le puse pasar necesidad. Y dice Lucas 15, 14. Cuando se le había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. El hijo pródigo, en la Biblia dice el hijo pródigo, yo le puse el hijo menor, ¿verdad? Porque nos han enseñado que es el hijo menor. Entonces puedo ver, hermano, de que él desde antes hizo las cosas mal. ¿Por qué? Porque él pidió su herencia antes de tiempo, porque la herencia, según las costumbres judías, era para los hijos mayores, no para los hijos menores. Entonces vino el papá, le dio la herencia, le dio el dinero y se fue con aquel dinero. ¿Y qué pasó con ese dinero? Lo malgastó. Lo malgastó comprándose lujos, en drogas, en bebida, en lo que usted quiera, pero lo malgastó. Pero a lo que voy yo que me hago una pregunta. ¿Por qué no vino esa hambre extrema cuando tenía el dinero? ¿Por qué será? ¿Por qué no te vino esta pandemia? ¿Por qué no vino esta dificultad económica cuando tenías el dinero? ¿Por qué cuando estabas bien económicamente y tenías grandes ahorros, cuando tu negocio estaba en lo más alto de las finanzas y todo, no te vino esta necesidad por la que estás viviendo ahora? ¿Por qué será? Lucas 15, 16, 17 dice, y deseaba llenar su vientre con algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí muero de hambre? ¿Sabe por qué, hermano? No tenía dinero cuando sobrevino esa hambre. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería que se volviera a refugiar en usted, en Él. Porque Dios quería que nuevamente volvieras a amores con Él, que nuevamente volvieras y tuvieras aquellos tiempos de alabanza, de adoración, aquellos tiempos de oración, aquellos tiempos en los cuales venías y tenías grandes momentos con Dios. ¿Por qué? Porque este hijo menor vino y dijo, entrando en sí, tengo que venir, reconocer mi estado, tengo que venir y saber cómo estoy y saber de que sin Dios nos morimos. Que el único que nos puede ayudar es Dios. Que el único que nos puede rescatar es Dios.
que tienes que sacar desde adentro de tu corazón todo lo malo que tienes, que si tienes que perdonar, perdona, que si tienes raíz de amargura, saca y perdona esa raíz y saca esa raíz de amargura, que si tienes, hermano, que hacer alguna cosa, la cual el Señor te lo dice, hazlo, pero vuelve en sí, vuelve a refugiarte en Dios. Y miro, hermano, en Lucas 20 y dice, y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. ¡Ja! Qué cuadro más bonito, hermano. No sé si tú me puedes, estás conmigo en esta escena. Aquel hombre tenía hambre, aquel hombre tenía necesidad, aquel hombre estaba pasando lo peor, pero se recordó de su padre. Yo te digo hoy, hermano, recuérdate de tu padre. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el encargado de poderte bendecir. Él es el encargado de prosperarte. Él es el encargado, hermano, de tenerte con vida. Si me estás escuchando este mensaje es porque estás con vida. Es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Es porque Dios ha guardado tu vida. Y si te enfermaste, pues también te pudiste recuperar porque Dios tuvo misericordia de ti. Alábalo. Dale honra y gloria, vuelve a ser el mismo, vuelve a refugiarte en Dios, porque el Señor lo que quiere es abrazarte y besarte. El Señor lo que quiere, hermano, no es juzgarte como lo hace el mundo, no es señalarte como lo hace el mundo. El Señor lo que quiere es darte amor. El Señor, hermano, lo que quiere es cambiarte las vestiduras, cambiarte el calzado, bañarte, limpiarte y hacer una nueva criatura. Y que seas una nueva criatura en Él. Pero ¿por qué huyes? ¿Por qué te ha llenado de orgullo tu corazón? Porque no has estado refugiado en Dios. Vamos al punto número 4. Job. Creo que todos conocemos a Job. Y Job 1:1 dice, en el país de Uz había un hombre llamado Job. Era honesto e intachable. Respetaba a Dios y no le hacía mal a nadie. Perdonen porque dice Marcos, pero es Job 1:1. Pero mira el Señor cómo miraba a Job. Un hombre intachable, un hombre honesto, un hombre que respetaba a Dios y no le hacía mal a nadie. Y este hombre, hermano, pasó unas dificultades tremendas. ¿Por qué? Porque perdió su familia, perdió sus empresas, se quedó sin dinero y sobre todo, hermano, todavía se enfermó. ¿Usted cree que fue fácil para Job? ¿Usted cree que fue fácil mantenerse con ese perfil? A donde el Señor le pudiera decir, eres honesto, eres intachable, me respetas, no le haces mal a nadie. ¿Usted cree que fue fácil para Job mantenerse en ese perfil? Pues yo creo que no, hermano. Y sobre todo, cuando viene la mujer y le dice, su esposa lo vio y le dijo, ¿y todavía sigues queriendo ser intachable? Maldice a Dios y muérete de una vez. La palabra dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la mujer necia con sus manos la destruye. Mira esta mujer, todo lo que estaba viviendo Job, no solo era Job el que lo estaba viviendo, sino que ella, porque ella era parte de Job, era su esposa, era su ayuda idónea. Y en vez de venir a darle una palabra de aliento, en vez de decirle, Job, pero vamos a salir de esa, sigue clamándole a Dios, sigue creyéndole a Dios, Dios hará la obra en nosotros, Dios nos va a restaurar, Dios nos va a ayudar. No, le dice, maldice a tu Dios y muérete de una vez. ¿Quién va a querer escuchar una respuesta de esa, de su esposa? Nadie. Entonces ya Job no solo estaba peleando con que perdió sus empresas, con que perdió
sus casas, con que perdió sus hijos, con que perdió la salud, sino que está perdiendo su matrimonio también. ¿Cuántas cosas vinieron y se le juntaron a Job? ¿Usted cree que es fácil poder levantarse de esa situación? Pero vino Job y le respondió, mire. Pero Job le respondió a su esposa: estás hablando como una tonta. Vamos a recibir de Dios lo bueno, pero no lo malo. En todo esto Job no cometió ningún pecado en lo que dijo. Hermano, si recibimos lo bueno de Dios, ¿por qué no recibimos lo malo? Dice Job. Es que es bien bonito, ¿verdad? De que todo nos salga bien. Es que es bien bonito de que no nos pase nada, que pasemos una vida tranquila, que lleguemos a la casa, nos acostamos, si pasa una necesidad, pues tenemos en el banco para poder suplir cualquier necesidad y todo relaja, se nos arruina el carro, tenemos para arreglar el carro, cualquier cosa que se venga no hay problema porque lo solucionamos. Pero cuando viene la adversidad, pero cuando viene lo malo, ¿será que siempre alabamos a Dios de la misma manera? ¿Será que siempre adoramos a Dios de la misma manera? ¿Será que siempre estamos enamorados de Dios como lo estamos cuando estamos en los buenos tiempos? Yo creo que no, hermano. Yo le puse ese punto soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Job, que sí tenía comunión con el Señor, se dio cuenta y dijo: vamos a recibir de Dios lo bueno, pero no lo malo. En todo esto Job no cometió ningún pecado. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y hace lo que le place con nosotros. Dios es soberano, hermano. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control del mundo. Dios tiene el control de nosotros. Dios tiene el control de la naturaleza. Dios tiene el control de todo. ¿Usted cree, hermano, que cuando el diluvio en el arca de Noé, fue Noé el que anduvo detrás de la gallina para poderla meter al arca? ¿Será que anduvo detrás de un león o de un tigre? Ven, métete. No, fue Dios que los hizo que obedecieran y se fueran tranquilos al arca. ¿Usted cree, hermano, que cuando las plagas de Egipto fue Moisés el que logró hacer todo eso? No, fue Dios que convirtió el río en sangre. Fue Dios el que hizo que las ranas anduvieran por toda esa ciudad. Fue Dios el que mandó las moscas. Fue Dios. Todo eso fue obediencia de la naturaleza hacia Dios. Y lo mismo pasa con nosotros. Dios tiene el control de nuestras vidas, hermano. Él dice: yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere prosperar, pero todo a su debido tiempo. Y ni todo lo malo dura para siempre, ni tampoco todo lo bueno. Por mientras pasamos la adversidad, pasamos la dificultad, pasa aquella tormenta, esperemos confiadamente en Dios, que Dios hará. No nos desesperemos. Job no se desesperó. Job, a pesar de lo que le estaba pasando, a pesar de lo que estaba viviendo, su matrimonio se estaba viniendo abajo, sus finanzas se vinieron abajo, sus negocios se vinieron abajo, sus hijos se murieron. Tranquilamente contestó: vamos a recibir de Dios lo bueno, pero no lo malo. ¿Tendremos esa fe? ¿Tendremos esa capacidad? En Job 42:10 dice: y el Señor le restauró a Job su fortuna cuando él oró pidiendo por sus amigos. Le dio 2 veces más de lo que tenía antes. Hermano, Job tuvo que volver a Dios para quitar su amargura, porque si él volvió a orar o pidió por sus amigos, es porque tenía amargura y tenía que sacar esa amargura para que el Señor volviera a restaurar lo que él tenía. Porque dice ahí que solo oró Job y le dio 2 veces más de lo que tenía. Interesante, interesante. Vuelve a refugiarte en Dios. En Dios es más lo que ganamos que lo que perdemos. No importa si estamos mal, siempre estamos ganando. No importa si la estamos pasando de lo peor, siempre estamos ganando, porque Dios está de nuestro lado, porque Dios está obrando para bien, porque Dios está peleando por nosotros, porque Dios está mandando a sus ángeles para que nos cuiden y nos guarden.
No importa, hermano, si la estamos pasando mal, siempre estamos ganando. Y voy al quinto punto. Jacob sube a Betel y quédate ahí, dice. Y dice Génesis 32:25. Y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba. Si usted conoce la historia, hermano, usted se va a dar cuenta de que aquí Jacob ya venía de donde su suegro Labán. Entonces venía él y tenía que encontrarse con su hermano Esaú. Imagínense qué difícil, porque él ya había sido prosperado, porque él ya tenía grandes bienes, porque él ya tenía grandes cosas, pero tenía que pasar por donde el hermano que lo quería matar. ¿Y qué pasó en ese transcurso en el cual antes de llegar donde el hermano? Vino Job y oró. Cuando dice se quedó solo, es que oró y estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba. Y dice, pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Este le dijo, suéltame, que ha rayado el alba. Jacob respondió, no te suelto hasta que no me hayas bendecido. Imagínese Jacob ya no tenía fuerza, hermano. Jacob, hermano, tenía una dificultad en esta parte de aquí. Ya no podía correr, él ya no podía huir de aquel ángel, él ya no podía huir de aquel ángel que lo estaba agarrando. Él simple y sencillamente se aferró, aún en esa dificultad de dolor, aún en esa dificultad de adversidad. Se aferró y le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Y esa es la actitud que tenemos que tener. No nos soltemos de Dios, no nos soltemos de su palabra, no nos soltemos de su promesa hasta que Dios nos bendiga, hasta que Dios vuelva a hacer lo que tiene pensado en nuestras vidas. Qué tremendo, hermano. Me imagino aquel dolor, porque aquí es tremendo golpearse. Y aquel dolor, y luchando, pero no lo soltaba. Estás luchando por algo, estás luchando por una bendición, estás luchando por un trabajo, estás luchando porque el Señor te bendiga. Sigue luchando, aunque te duela, aunque sientas que el panorama está mal, aunque sientas que el panorama está oscuro, sigue luchando y no lo sueltes hasta que el Señor te bendiga, hasta que el Señor haga lo que tenga que hacer en tu vida. Sigue haciendo, sigue peleando. Sigue dejando que el Señor haga la obra en tu vida. Y Génesis 35:1 dice, y Dios le dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y te estableces ahí, haciendo un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Sabe qué es Betel, hermano? Betel significa casa de Dios. Entonces el Señor le está diciendo, Jacob, levántate y vete a la casa de Dios. Vuelve a refugiarte en Dios y establécete ahí. No te muevas de ahí. Vuelve nuevamente a tu primer amor. Vuelve nuevamente a hacer las primeras obras. Vuelve nuevamente a evangelizar, a predicar, a orar, a leer la palabra. Vuelve nuevamente a la casa de Dios, vuelve nuevamente a Betel. Y deja que el Señor haga la obra en ti. Y le dice el Señor, haz un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Sabemos lo que es un altar, hermano? ¿Qué es lo que hacían en el altar en el Antiguo Testamento? Sacrificaban los animales. Entonces, hermano, vuelve a hacer un altar en tu casa y sacrifica tu carne. Sacrifica la grosura de tu carne y deja que el Señor nuevamente se encuentre contigo en Betel. Y deja que el Señor nuevamente restaure lo que el diablo te ha quitado. Aunque te quiero decir algo, no es el diablo el que nos quiere destruir, sino que a veces es Dios
que quiere hacer la mejor versión de nosotros. Es Dios que muchas veces permite que pasen las situaciones así como a Job, para que nos entreguemos a Él, para que lo busquemos a Él y para que sea Él glorificado nuevamente. Vuelve a Betel y quédate ahí. No huyas, no te vayas, no te vuelvas a meter a la cueva. Deja que Dios nuevamente te restaure. Cinco puntos, hermanos, ¿cuál les di hoy? El primero es Asaf, agotamiento. Asaf, el encargado de la alabanza, estuvo agotado, deseó la muerte. Estuvo agotado y renegó porque el Señor no lo bendecía. Pero volvió al altar y reconoció lo que les iba a pasar a todos los inconversos. Y reconoció, o el Señor le enseñó lo que iba a hacer con él. Le iba a dar una herencia bendita, le iba a dar la salvación. Y se volvió a refugiar en Dios Asaf y se le fue el agotamiento. Número 2, Elías, un gran hombre de Dios, una persona a la cual era muy usado, el ungido. Hacía llover fuego del cielo, hacía que el cielo se cerrara, hacía grandes milagros, pero cayó en depresión. Se metió a una cueva y no quería salir de ahí. Fue la única vez que él se movió sin obedecer la palabra de Dios, sino que lo hizo en su propia carne. Y eso pasa cuando hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas. Nos salen mal las cosas y después nos frustramos y nos metemos a una cueva. Pero llegó una voz apacible, llegó, lo consoló, lo abrazó, lo amó y también lo restauró. Y Elías volvió a ser el mismo. Número 3, el hijo menor. Pasó grandes necesidades. No tenía que comer. No tenía cómo comprar nada. No tenía cómo hacer nada porque no tenía dinero. Yo les decía, ¿por qué cuando tuvo dinero no vino el hambre a esa ciudad? Porque Dios quería que volviera a tener un encuentro con Él. Porque el Señor ahí lo estaba esperando. Su padre ahí lo estaba esperando para abrazarlo, para restaurarlo, para cambiarle su calzado, para cambiarle su vestimenta, para bañarlo y para hacerlo nuevamente ir. Número 4, Job, soberanía de Dios. Perdió todo. Perdió todo. Job perdió todo. Pero siempre reconoció la soberanía de Dios. Él es el encargado de darnos bendición, pero también de quitarla. Decía el mismo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito, sea grande el nombre del Señor, bendito. Se me olvidó. Pero el punto está de que el Señor, Job reconoció de que Dios es soberano y puede hacer lo que le place. Y por último, número 5, Jacob. Jacob peleó con el ángel y no lo soltó hasta que lo bendijo. Y el Señor le dijo un mandamiento: vete a Betel y quédate ahí. Vete a la casa de Dios y quédate ahí. Yo hoy te digo, hermano, vuelve a refugiarte en Dios y deja que sea Dios el que restaure tu matrimonio, el que restaure tus finanzas, el que restaure tu negocio, el que restaure tu fe, el que restaure la relación con el mismo Dios. Deja que sea Dios que se encargue de ti. Vuelve a refugiarte en Dios. No huyas, no quieras hacer las cosas a tu manera. Y voy a terminar haciendo una oración.
Padre, gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, que solo no podemos hacer nada. Que tú eres el único camino, la verdad y la vida. Tú eres el único que nos puede ayudar en estas adversidades por las cuales estamos pasando. Tú eres el único que nos puede consolar. Eres el único que nos da fortaleza. Él es el único que puede abrir los cielos para que la bendición caiga en cada uno de nosotros. Mira a tu pueblo, Dios. Míralos. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces lo que están viviendo. Tú conoces lo que están pasando. Escucha sus oraciones, Padre. Ayúdalos, Señor. Restaura lo que tienes que restaurar. Vuelve a bendecirlos como lo hiciste con Job. Y deja que te vuelvan a alabar a ti, Padre. Permíteles, Dios, de que se arrepientan si han andado en malos caminos. Que pidan perdón. Y así como el hijo menor llegó ante su padre y su padre lo amó, ámalos, restáuralos, bendícelos. Cámbiale su andar, su calzado y su vestido. Y haz que sean fructíferos en esta tierra. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.